Hola, soy Liona y soy directora de videoclips y a continuación os voy a explicar cómo mover vuestro trabajo en las redes. Yo, por ejemplo, en mi canal, pues tengo, por ejemplo, un vídeo justo al entrar que es mi reel y aquí tengo pues todos mis videoclips más característicos para mostrar cómo es mi trabajo. Y lo que vais viendo que va apareciendo aquí arriba, las etiquetas, son etiquetas que te llevan pues a otros videoclips que he hecho. Por ejemplo, pues eso, cuando aparece Carlos Sadness, pues aparece la etiqueta de puedes ver los videoclips de Carlos Sadness. Vale, veis aquí cuando se termina el vídeo, pues tenéis esto para suscribiros al canal, aquí tenéis para ver historias que son animaciones que he hecho y aquí un listado de videoclips y aquí mi web. Es muy importante trabajarse bastante las listas de reproducción. Yo, por ejemplo, tengo una que es videoclips y donde tengo todos mis videoclips. También tengo aquellos que yo no puedo colgar en mi YouTube por temas de copyright, pues solo los pueden colgar los músicos desde su canal, por ejemplo, el de Coquemaya, ¿no? Yo no lo tengo en mi canal, pero lo tengo dentro de mi lista de reproducción. Y claro, esto lo que consigues es que si uno entra a ver este videoclip, pues le va a poner el siguiente, que es Isla Morenita. Y luego, si no cambia, pues va a pasar a longitud de onda. Le va a ir proponiendo que vaya pasando de un videoclip al otro. Y vamos ahora a subir nuestro vídeo. Y seleccionamos nuestro archivo, que ya es el Bonaire Master YouTube. Eso que ya tiene las características ideales para ser subido a YouTube. Vale, el primero de todo será nombre, pondremos Bonaire, tranquila habitación, añadiremos aquí una descripción del videoclip. Yo además pues añado mi página web, añado también mi canal para que se suscriban y todas mis otras redes, Facebook, Twitter, Instagram, incluso Giphy. Aquí nos pide que seleccionamos una miniatura. Yo voy a seleccionar esta, que me gusta mucho, pero si queréis podéis subir una foto, una captura que hagáis del vídeo, de cualquier otro momento que no os aparezca aquí. Las listas, pues para empezar la voy a poner en la lista de videoclips. En este caso no es contenido creado para niños. Más opciones. Mi vídeo incluye contenido promocional, no. Vale. Y aquí en etiquetas, bastante importante porque va a ser como os van a encontrar, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, como podéis ver, pues Liona videoclips, videoclip, music video. Stop motion en este caso, pues lo dejaremos porque habrá planos en stop motion. Vale, Liona ilustradora, claro, todos los temas por los que me pueden encontrar. En este caso, pues este no lo pondríamos, este tampoco, y pondríamos Bonaire, tranquila, meditación. Aquí la fecha, pues podemos decir 23 de julio. Aquí Barcelona. Licencia de YouTube. Lo dejamos en estándar. Permitir inserción. Esto es que puedan poner publicidad y decimos que sí a todo. Categoría música, sí. Comentarios. Permitir todos los comentarios, yo los permito. Y aquí por más recientes. Y aquí es lo que os comentaba antes, que es lo interesante. Añadir pantallas finales para que una vez se ha acabado el videoclip, pues el espectador siga viendo tus videoclips. Aquí tenemos distintas opciones de cómo hacerlo, ¿vale? Normalmente lo que haremos es ponerlo hacia el final. A mí ya me sale pues esto, suscribirse en mi canal, aquí por ejemplo un vídeo que tengo y aquí los tutoriales. Lo voy a cambiar aquí, por ejemplo voy a hacer que vayan a los videoclips y esto voy a cambiarlo para que vaya a mi web. Y aquí ponemos nuestra web. Vale, ya tendríamos para suscribirse, para ir a nuestra web y para ir a la lista de reproducción de videoclips. Guardamos y aquí también podemos añadir las tarjetas, que es las pastillitas que nos van apareciendo aquí arriba y que nos sugieren de ver algún vídeo que puede tener algún tipo de conexión. En este caso, pues mira, voy a poner el tráiler para que vean mi reel, ¿no? Y lo pongo, pues, por ejemplo, en el segundo 10. Y vamos ya a publicar nuestro vídeo. Podemos escoger hacerlo privado, o sea, solo lo vas a ver tú y quien tú quieras, oculto, que pues con el link puedes hacer que lo pueda ver quien tenga el link, o público. Dentro del público podemos programar también la aparición del vídeo y podemos crear una estrena. De esta manera puedes generar también expectativas. Puedes generar un link
y compartirlo el día antes para que la gente ya se apunte a la estrena y esté esperando la aparición del vídeo online. Aquí tenemos el enlace, que es el que compartiríamos en nuestras redes para generar esta lista de espera de espectadores que expectantes para el estreno. Y finalmente nada, simplemente aconsejaros eso, que tengáis vuestro canal de YouTube lo máximo de organizado posible. También os aconsejo tener un Vimeo, yo lo tengo sobre todo para poder tener los vídeos a mejor resolución y para poder subir algunos que en YouTube no puedo por tema de copyright y que en Vimeo todavía pues están un poco más permisivos. Espero que hayas disfrutado de estos consejos. Si te interesa este contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso. El enlace está en la descripción.